Hola muñequeras, mirad, os presento el primer mini libro. En esta ocasión lo he hecho para Isabela y Mini. Ya sabéis que últimamente estoy haciendo historias súper bonitas de las muñecas. Cuenta las historias de las muñecas, cómo nacen y cómo se divierten. La verdad es que os están gustando mucho este tipo de tutoriales, este tipo de historias. Y os voy a dejar el enlace de todas estas historias para que podáis verlas de forma visual arriba de este vídeo y debajo en la cajita de información. También os comento que la idea de hacer estos libritos salieron de las administradoras del grupo del taller de Amparo. Ellas me dijeron que eran historias muy bonitas y que merecían estar también escritas y no solamente escuchadas o vistas de forma visual. Bueno, pues yo me he puesto a hacerlas y espero que os guste. Es un libro donde cuenta la historia, en esta ocasión, de Isabela y Mini, y que además este mini libro podemos hacerlo de 1000 formas diferentes, con muchas ideas que vosotras vayáis teniendo, y sobre todo que puede acompañar a las muñequitas cuando las vendamos o las regalamos, algo que las clientas y sobre todo las princesas de la casa les va a gustar. Es una forma muy fácil y muy sencilla de hacerlas con muy pocos materiales y además materiales asequibles y que todas vamos a tener a nuestra mano. Si queréis ver cómo he hecho este libro, quédate conmigo que vamos con el vídeo. Bueno, pues para hacer este libro, este mini libro, yo he utilizado un patrón que he hecho a la medida y a la idea que yo tengo. Si queréis saber cómo he hecho este patrón, dejádmelo en comentarios y os haré un tutorial sobre cómo realizar el patrón base, para que luego después podáis rellenarlo con las ideas y con las fotografías que más os gusten. Yo he utilizado para este tutorial una hoja de papel normal de folio, tamaño A4, pero si vosotras queréis darle un poco más de consistencia podéis utilizar un gramaje más alto, de 180, pero no os recomiendo la cartulina porque va a quedar demasiado grueso. Bueno, pues la forma de realizar este libro, tal y como yo lo he hecho, es la hoja de A4 la he dividido en 8 rectángulos. De estos 8 rectángulos, como veis, van 4 que miran hacia nosotras y 4 que miran en el sentido contrario. ¿Veis? La imagen va al revés, porque ahora cuando vayamos doblando iremos viendo la forma de montar este libro para que nos queden las tapas y la lectura en su sitio. Voy a utilizar mi tabla de corte para hacer los primeros cortes de este libro. Bueno, pues mirad, para realizar el primer corte voy a utilizar este cúter que es súper afilado, le llaman también un bisturí. Si no tenéis este material podéis utilizar una tijera o una guillotina. Con este tipo de cúter lo que salen son los cortes muy exactos. Vamos a empezar a cortar por la zona que está coloreada y vamos a quitar la zona blanca. Esto lo haremos en las 4 partes. Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Pues nos queda de esta forma. Ahora vamos a dividir y vamos a empezar a hacer dobleces. Vamos a coger la mitad de esta forma y vamos a hacer coincidir las partes de delante y de detrás y vamos a simplemente marcar. Ahora, una vez hecho este primer paso, abrimos y doblamos de esta forma, también a la mitad. Y ahora, así como lo tenemos, vamos a hacer un corte desde este lado hasta el centro, justo hasta la mitad. Y vamos a hacerlo por la marca
que teníamos hecho con anterioridad. Cuando hicimos esta parte de aquí, que dejamos aquí esta marca, por aquí, justo por este filito, vamos a cortar. Lo pondremos de forma que las dos partes de portada y contraportada mire hacia nosotras, y solamente vamos a cortar desde aquí hasta el centro. Justo hasta aquí. Ahora abrimos y nos queda, como veis, esta parte abierta. Vamos ahora a doblar esta parte hasta el centro . Y haremos igual desde este lado. Y ya que tenemos hechas todas estas marcas, vamos a cogernos el libro de esta forma, veis, queda abierto aquí, y vamos a unir estas dos partes y abrirlas así. Cogeremos la parte que mira hacia nosotras la lectura y doblaremos hacia el centro. Y ahora vamos a juntar todas estas piezas. Vamos a abrirla de esta manera y vamos a unirlas. Y ya tendremos hecho el libro. Como veis, más fácil imposible. De manera que cuando lo cerremos nos queden todas las páginas mirando hacia el mismo sitio y pueda ser un libro que podamos leer. ¿Veis? Ya tendríamos nuestro mini libro terminado. Podemos ir abriendo las páginas y podemos irlas leyendo cada vez que nos apetezca. Ya veis que es súper fácil. Mirad, yo en el primer libro no le puse pegamento en la parte interior y las hojas quedan abiertas. ¿Veis? Si no queréis que esto suceda y queréis ponerlas pegadas, vamos a utilizar pegamento de papel del que usan los nenes para el cole y vamos a unirlas. Abriremos el libro, iremos poniendo un poquito de pegamento solo en la parte que queramos unir. Y así, de esta forma, cada vez que abramos el libro, las hojas quedarán pegadas. Ahora yo voy a ponerle una cinta porque se la voy a colocar al libro y la voy a poner también sobre la muñequita. Mirad, voy a coger un trozo de cinta. En esta ocasión he cogido este, que me gusta mucho, que es el color que más suelo utilizar en todos mis proyectos del taller. Vamos a abrir aquí al centro y vamos a poner con mucho cuidado un poquito de pegamento. Aquí vamos a poner la cinta justo en el centro. Cerramos y vamos a hacer igual por la parte de lo que sería el lomo. Deberemos dejarlo que seque un poquito y coja cuerpo. Yo el tutorial, como lo estoy haciendo un poco rápido, no voy a esperar ese tiempo, pero vosotras dejarlo que seque y que se pegue bien al papel. Y así nos quedaría. ¿Veis? Es un detalle súper bonito. Ya os digo que necesitamos un poquito de tiempo para que pegue bien
y pueda lucir bien chulo. Y ahora vamos a ponérselo a nuestra Isabela. Mirad, se lo podéis poner con una lazada pequeñita cogido de aquí del brazo, que queda súper bonito, o como yo se lo voy a colocar, como si fuese una bandolera. Y así luciría de bonita nuestra pequeña con su historia para que las nenas puedan leerla cuando les apetezca. Yo creo que ha quedado bonito, creo que queda muy simpático este tipo de detalle para las muñequitas. Dejadme en comentarios qué os parece. Espero que os haya gustado este tutorial cortito de hoy y que bueno, que muchas de vosotras o todas vuestras Isabelas lleven su historia junto a ellas. Gracias por compartir mis vídeos, por estar detrás de la pantalla, por vuestros deditos arriba y por los bonitos comentarios que me dejáis. Nos vemos en el siguiente tuto. Un beso.